Entonces, vamos a ver, en base a estas propiedades que hemos visto antes, em, existe un teorema que es el teorema de Bayes. Y el teorema de Bayes, como les decía, ya, pues básicamente compila muchas de las propiedades que hemos visto con anterioridad. Y el teorema de Bayes, entonces, hace de una forma resumida, nos ayuda a nosotros a poder encontrar la probabilidad de un hecho que ocurrió antes a partir de conocer o tener el conocimiento de la probabilidad de un hecho posterior, que hasta el momento hemos visto nosotros, en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, cómo encontrar un hecho posterior conociendo la probabilidad de un hecho anterior, que es la parte eh, de la probabilidad condicional, ¿verdad? Entonces ahora vamos a utilizando esa propiedad, vamos a ver la forma contraria a ello, ¿sí? ¿Cómo puedo yo saber qué probabilidad hay de que ocurra un hecho que ocurrió antes y que yo tenga la probabilidad de un hecho posterior a él y que de hecho esa probabilidad posterior yo la obtuve en base a la información de probabilidades que tiene la causa anterior, ¿verdad? Entonces, este es como un ir y es como en sí, si ustedes ven la, como la definición del teorema de Bayes, parece un poquito complejo, ¿verdad? Un poquito repetitivo porque es como lo de atrás me sirve para poder formar lo de adelante, pero al final yo utilizo lo de adelante para llegar a una probabilidad anterior, ¿ya? Entonces, eso se podría llegar a confundir un poco, pero no es tan complicado realmente como se escucha en sí en la definición, ¿verdad? Y pues básicamente esto nos ayuda a resolver problemas con esa naturaleza, ¿sí? Entonces es una herramienta que se puede utilizar para poder, pues, resumir el procedimiento para poder calcular ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros trabajamos con el teorema de Bayes para que se pueda cumplir, ¿verdad? O para que poder utilizar ese teorema, deben haber ciertos aspectos a considerar, ¿verdad? O en este caso, ciertas situaciones o características del problema que se deben cumplir para poder decir que se puede trabajar o que se puede obtener la probabilidad de ese hecho a través de este teorema. Entonces, veamos cuáles son. Entonces, la primera, ¿verdad? Es esta, que dice que el espacio muestral va a ser la suma de todos aquellos eventos que yo tenga dentro de ese espacio muestral, ¿sí? Y para poder hacer esta unión, entonces, o esta suma, hay otra condición que se debe cumplir, que dice que de estos eventos, ¿verdad? Mencionados en el inciso A, no deben tener intersección entre ellos, es decir, deben ser mutuamente excluyentes. Esa es otra de las condiciones para poder utilizar teorema de Bayes. Los eventos deben ser excluyentes entre ellos. ¿Okay? Y obviamente, ¿verdad? Ya habíamos visto esto, pero también para el teorema de Bayes se debe cumplir de que la probabilidad asociada a cada uno de estos eventos debe ser mayor a cero, ¿verdad? Para que, obviamente ustedes saben que por sentido común sabemos que no puede existir un evento realmente o no tiene sentido un evento si su probabilidad es cero, ¿verdad? Entonces, porque no vale la pena, ya sabemos cuál va a ser el resultado, no está afectando en ningún momento, en este caso, ¿verdad? El resultado, ¿sí? Entonces, algo así, visto de forma gráfica, ¿verdad? El teorema de Bayes es más o menos así.
¿ok? Entonces, acá está como descrito, ¿no? Lo que les decía, nosotros tenemos nuestro espacio muestral, ¿verdad? Entonces, a partir de este hecho que ocurre primero, que pueden ser varios eventos en un solo espacio muestral, ¿sí? Por ejemplo, vamos a trabajar con un ejemplo adelante, pero voy a empezar para poder describir un poquito el teorema de Bayes de forma gráfica. Es que su primer evento es la probabilidad de que una persona ingrese a un hospital, ¿verdad? Ese es su evento general, que ingrese a un hospital. Y cada uno de los eventos es la enfermedad por la que ingresa. Entonces puede ser que una persona ingrese, por ejemplo, por gripe, que ingrese por bronquitis, que ingrese por malestar estomacal, que ingrese por dolor de cabeza, por otras, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos eventos acá, ¿verdad? Van a pertenecer a cada una de las enfermedades y entonces obviamente necesito saber cuál es la probabilidad y cómo voy a obtener esta probabilidad en base a un registro que se tiene del ingreso de esas personas, ¿sí? Entonces, pero acá se debe cumplir con esa condición, que cada persona o las personas que vaya a utilizar estén únicamente o ingresen únicamente por una enfermedad, ¿verdad? O si ingresan por dos, entonces obviamente esto ya no se cumple, porque hay una intersección entre algunos eventos. Entonces acá vamos a decir que todos los eventos son excluyentes. Ok, entonces, y ahora que este sería mi evento anterior, lo primero que tiene que pasar. Ok, a partir entonces de este evento que ya ha pasado, tenemos el evento B, que sería el evento posterior. Entonces, ¿cuál podría ser el evento posterior? Bueno, yo voy a decir acá que el evento posterior va a ser la probabilidad de que una persona que deja o sea, que una vez que haya entrado por cualquiera de estas enfermedades, ¿verdad? Que haya ingresado al hospital por cualquiera de estas enfermedades, ahora lo que yo quiero saber es cuál es la probabilidad de que una persona deje el hospital completamente sano. Entonces, esa es mi probabilidad posterior, pero obviamente, como les digo, lo vuelvo a repetir, para que yo pueda decir que esté sano, que deje el hospital completamente sano, tuvo que estar enfermo en algún momento, ¿verdad? Ese es el evento anterior. ¿Ya? Entonces, y ustedes saben que, por ejemplo, el que ingresen a un hospital enfermo no garantiza que ustedes vayan a dejar el hospital sano, ¿sabe? Se sabe que algunos lo dejan por, pues, cuestiones de monetarias o porque por el grado de la enfermedad ya no se puede hacer nada o también por fallecimiento. Entonces, no todas salen sanas del hospital y ya sabemos, ¿verdad? Pero a mí solo me interesa esa probabilidad, la probabilidad de que dejen el hospital completamente sanas, ¿verdad? Que ya no estén como medicadas o cosas así. Entonces, ese sería mi evento posterior, ¿verdad? Y con esta probabilidad, ¿verdad? Entonces, me pueden decir a mí o me pueden preguntar que en base a la probabilidad de que una persona esté sana, o por ejemplo, que al seleccionar yo cualquiera de esas personas del registro o de ese registro, ¿verdad? De las personas que están sanas ya, ¿cuál va a ser la probabilidad de que al haber dejado el hospital completamente sanos, cuál es la probabilidad de que esa persona que yo estoy eligiendo al azar haya entrado con problemas, por ejemplo, de bronquitis, ¿sí? Entonces, ahí a partir de esta información que yo tengo del suceso posterior, necesito encontrar la probabilidad de un suceso anterior, pero ese suceso anterior ya no abarca totalidad de personas que ingresaron, sino solo aquellas que están sanas, ¿verdad? Entonces,
más o menos hacia ahí va la parte del teorema de Bayes. Y para poder calcularlo, entonces hay que sacar diferentes probabilidades, ¿verdad? Y utilizar diferentes propiedades que hemos visto antes, ¿verdad? Porque si se dan cuenta acá también, una cosa que podemos decir del evento B, del evento posterior, es que el evento B es una suma de una intersección, ¿verdad? Entre el evento A y el evento B como tal, ¿verdad? Entonces aquí hay vean, por ejemplo, aquí tenemos este apartado de acá, para que lo podamos visualizar mejor, este apartado de acá es una intersección entre A, B. Este apartado de acá es una intersección entre A, B. Entonces, en realidad, para yo poder obtener el evento B, necesito tener la intersección del evento AB. O también podemos verlo desde otro punto de vista. Si yo tengo la probabilidad total del evento B y quiero obtener una de estas probabilidades, o sea, la intersección, ¿cómo lo hago? Bueno, primero necesito saber cuál es el valor de las otras intersecciones, ¿verdad? Y si no lo tengo, pues tengo que tener la información necesaria para poder calcularlo. Y a raíz de tener todas las demás intersecciones, puedo tener la probabilidad de esta intersección, ¿sí? Y esta intersección hace referencia a la probabilidad de A, pero recuerden, ya solo de aquellas personas que cumplen con la condición posterior, que es haber salido completamente sanos del hospital o haber dejado el hospital completamente sanos, ¿sí? Entonces ahí estamos utilizando la suma de la ley de aditiva y también la ley con la probabilidad condicional, y recordemos que la probabilidad condicional implica la probabilidad, la ley multiplicativa, ¿verdad? Entonces, visto numéricamente ahora, ¿verdad? Cómo resolver un ejercicio con teorema de Bayes o que cumple con esas condiciones. Bueno, esta es la fórmula en general, la que tenemos acá, ¿sí? Entonces, vean acá, ¿sí? Que dice que si nosotros queremos calcular la probabilidad de un hecho posterior, de un hecho anterior, una vez que yo sepa cuál es la probabilidad de un hecho posterior, eso va a ser igual a la intersección, la probabilidad de la intersección entre ese evento, esa parte del evento, ¿verdad? Por la probabilidad de B dividido la probabilidad de B. ¿Y cómo obtengo entonces la probabilidad de B? Si no me la dan, la voy a obtener, o sea, la probabilidad de B es la sumatoria de cada intersección, ¿sí? Entonces, si no me dan la probabilidad de B, me tienen que dar a mí la intersección entre el evento anterior y el evento posterior de cada uno de esos eventos con los que yo estoy trabajando, ¿verdad? O cada uno de esos eventos que conforman mi evento B. Y si no me dan el valor de la probabilidad de la intersección entre estos dos eventos, sí o sí me tienen que dar la probabilidad de que ocurra el evento A, o sea, todo este evento que ustedes ven acá, ¿sí? Todo esto. Y me tienen que dar la probabilidad únicamente de esta intersección, pero en función de B, ¿sí? Únicamente en función de B, ¿sí? Entonces, acá está, si se dan cuenta, y recordemos, por eso les digo que es como un ir y venir, ¿no? Porque acá la probabilidad de B, recordemos que está condicionada por la probabilidad de A, o de que haya ocurrido el evento A, ¿sí? Entonces, todas estas partes hay que tomarlas en cuenta. Y como digo, la fórmula se ve bastante compleja, pero van a ver que al momento
ya de hacer una operación o de resolver una operación, hay condiciones que ya me dan. Por ejemplo, esto ya no lo tengo que calcular porque ya me lo dan. Esto ya me lo dan, ¿sí? Y si no me dan estas dos partes, entonces seguramente me tienen que dar a mí la intersección, porque de otra manera, pues no puedo obtener esta probabilidad, ¿verdad? Que me están pidiendo, ¿ok? Pero recuerden que en cualquier ecuación, pues tienen que darle ciertos componentes para poder calcular un componente final. Si no les dan todo, entonces, y no le dan a ustedes por lo menos la información para poder obtener cada una de las partes, obviamente no van a poder resolver el problema, ¿verdad? Entonces, se trabaja bajo ese supuesto, que esas probabilidades ya se han sacado con anterioridad, ¿verdad? Solo hay que unirlas y obtener la probabilidad que a mí me interesa, ¿sí? Entonces veamos un ejemplo que dice acá. En un hospital especializado en enfermedades de tórax, ingresan un 50% de enfermos de bronquitis, un 30% de neumonía y un 20% por gripe. Ok, vean, esa es el evento anterior, ¿verdad? El primer evento, por así decirlo, si ustedes lo quieren ver así, ¿verdad? Ese es el primer evento. Y mi evento en general son mi espacio muestral está dado por todas aquellas enfermedades torácicas, ¿sí? Porque solamente me interesan esos, ¿verdad? Solo estoy trabajando con ese tipo de pacientes. Ok, entonces, una vez que yo tengo esa probabilidad, bueno, yo ya tengo esa probabilidad, y dentro de esas enfermedades torácicas, entonces tengo varias, ¿verdad? Y acá están trabajando, enfocándose en tres, que es la bronquitis, neumonía y gripe, ¿sí? Entonces, acá tenemos todas esas probabilidades y luego me dice que la probabilidad de curación completa al dejar el hospital para cada una de las enfermedades es respectivamente 0.7, 0.8 y 0.9. Y vean que entonces ya es la probabilidad, ¿verdad? Dentro de cada evento. Es como si en este caso, por ejemplo, los eventos, para sacar esta probabilidad, me están indicando esto, ¿sí? Vamos a utilizar nuevamente este esquema para poder ejemplificar, ¿sí? Es como que me estuvieran diciendo a mí, ok, de todo este espacio muestral que tengo, la probabilidad de que una persona ingrese por bronquitis es del 50% y sería esta parte, ¿verdad? Pero de esta parte, solo tomando en cuenta esta parte, ya como un todo, de esta parte, el 90%, perdón, ¿cuánto me dice ahí para no perdernos? Dice que del 100% de las personas que ingresan por bronquitis solo por esa enfermedad, del 100% solo el 70% se retira del hospital curado completamente, ¿verdad? Sí. Pero toda esa probabilidad o esa probabilidad de personas sanas que dejan el hospital solo está en base o con base a los enfermos de bronquitis. No habla de forma general, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, obviamente esa cantidad yo tendría que extrapolarla, ¿verdad? Para todos los eventos con los que estoy trabajando. Pero acá no. La información que me dan es de esa manera, ¿sí? Ok. Y lo mismo pasa para las enfermedades de neumonía y de gripe, ¿verdad? Tenemos que, por ejemplo, para la neumonía, si no estoy mal, el evento
el evento, ¿verdad? Visto desde el experimento como tal, es del 20%, ¿sí? O hay 0.20 probabilidad de que el paciente que ingrese por neumonía, y ahí me dan también la probabilidad, en este caso, o sea, de solo de los enfermos de neumonía, qué porcentaje o qué probabilidad de ellos se va del hospital completamente curado, ¿sí? Entonces, de esa forma es que me dan a mí la información, ¿sí? Entonces, lo primero que me piden acá, bueno, veamos esto, ¿verdad? Entonces, esta información que me están dando acá, la voy a, eh, obviamente la tengo que interpretar a qué se refiere o qué componente es de mi fórmula del teorema de Bayes, de la ecuación del teorema de Bayes. Entonces, lo primero que me dan a mí es el evento anterior, como no está condicionado por nada, ¿verdad? Entonces, acá me lo están dando de esta forma, ¿ok? La bronquitis me lo están dando como la probabilidad de la enfermedad 1, que va a ser la bronquitis, la probabilidad de la enfermedad 2, que es la neumonía, y la enfermedad de la probabilidad de la enfermedad 3, que en este caso sería gripe. Y me dan cada una de las probabilidades, ¿sí? Si ustedes quieren, yo les aconsejo utilizar esto, ¿verdad? La simbología para poder saber a qué nivel estamos trabajando, es decir, si estamos trabajando con los eventos anteriores o con el evento posterior. Pero si ustedes quieren ponerle otra simbología, por ejemplo, aquí en lugar de enfermedad 1 le ponen la probabilidad de B, que sería por bronquitis, la probabilidad de neumonía y la probabilidad de G, también lo pueden hacer. Nada se los impide, ¿sí? Entonces, una mera forma, ¿verdad? Para poder entender mejor las partes de la ecuación. Ok, entonces a la par entonces está aquí la probabilidad, vean, la probabilidad de curación completa al dejar el hospital, pero por cada enfermedad. Entonces, obviamente, ¿cuál es la simbología correcta? Es que esa probabilidad es la probabilidad de estar sano una vez que yo sepa que ese paciente ingresó por la enfermedad 1, que en este caso es de bronquitis, ¿sí? Entonces ya me están dando a mí estos dos componentes, ¿sí? Probabilidad anterior y la probabilidad posterior, ¿ok? O una probabilidad condicional para esta segunda, para el segundo evento. Y de ahí me dice, si un paciente ingresa al hospital por enfermedad, hallar la probabilidad de que el paciente se haya curado completamente antes de dejar el establecimiento. ¿Sí? Vean eso, o grábenselo, o mejor dicho, escriban este ejercicio porque lo van a resolver ustedes, ¿verdad? Escriban todas las partes, les doy un par de minutos para que ustedes escriban, porque lo primero que quiero que hagan es que utilizando el teorema de Bayes, ustedes me respondan este primer inciso. Entonces, escríbanlo y me paso para poder pasarme a la presentación en donde está la ecuación para que ustedes, utilizando el teorema de Bayes, me digan cómo van a encontrar esta probabilidad, ¿sí? ¿Cómo encontrarían esa probabilidad utilizando el teorema de Bayes?
¿Ya lo tienen? Ya, ingeniera. Ok, entonces los voy a, me voy a pasar acá, ¿verdad? Donde está la fórmula de Bayes, o sea, donde están los componentes, para que ustedes calculen eso, ¿sí? Calculen esa probabilidad. Entonces, en base, obviamente aquí lo que me están pidiendo, básicamente, ¿qué es? ¿Alguien me indicaría qué probabilidad tengo que sacar? La probabilidad de cura, ingeniero, no. Ajá, y digamos en esos componentes que yo tengo acá del teorema de Bayes, que es el anterior y el posterior, ¿cuál es la probabilidad que me están pidiendo de acá? ¿Cuál sería la probabilidad de curación completa antes de, al dejar el hospital? Anterior, ¿Cómo? anterior, No, no es la probabilidad anterior. ¿Cuál es? Va, ¿qué es lo que tiene que pasar antes para que haya curación? Está enfermo. El paciente entra enfermo. Que el paciente entre enfermo. Entonces ahí le están pidiendo a ustedes la probabilidad de que el paciente al dejar el hospital se haya curado completamente, ¿ya? Sin importar la enfermedad con la que entró, ¿sí? Ahí no importa con qué enfermedad haya entrado. Lo único importante es encontrar la probabilidad, ¿verdad? De que al dejar el hospital este paciente esté sano, completamente sano. Entonces, ¿qué probabilidad es? Sería la probabilidad posterior, pero en este caso, ¿verdad? Es el total de, de este hecho posterior, ¿sí? Sin, ahorita no estamos trabajando, digamos, de forma individual, ¿sí? No me están diciendo a mí cuál es la probabilidad de que el paciente que deja el hospital completamente sano haya entrado por bronquitis, por ejemplo. No, no me están diciendo que yo les diga cuál es la enfermedad en específica. Me están diciendo que yo haga una probabilidad de forma general, ¿sí? Sin importar por cuál de esas tres, ¿ok? Entonces, tienen que utilizar esta parte, de hecho, es esta parte de la ecuación, ¿sí? La probabilidad del hecho posterior, que en la ecuación de Bayes está representado como la probabilidad de B. Entonces, me dicen cuánto les da.
¿Alguien ya lo tiene? A mí me dio 0.23, pero no estoy seguro. 0.23. Ok. Ajá. Me gustaría saber cómo lo hizo con los datos de acá. Va. Es que siguiéndome por la, Ujú. ahí sí por la fórmula que usted puso en Ajá. pantalla, pues yo utilicé la probabilidad de que pues estuviera sano sobre gripe. Ahora como solo dice enfermedad, dije, bueno, es gripe. Así le dije yo y lo multipliqué por 0.20, 0.9 por 0.20. Y luego Ajá. eso lo dividí dentro de 0.9 por 0.20 más 0.30 por 0.80 más 0.5 por 0.7. Eso fue lo que hice yo y me dio 0.23. Pero entonces usted está sacando esta. Usted está sacando esta estaba sacando la probabilidad de un hecho anterior. Una vez que usted sepa cuál es la probabilidad de B, no está sacando la probabilidad de B. Porque usted está diciendo cuál es la probabilidad de que esté de que al dejar el hospital esté completamente sana, ¿sí? Y haya ingresado por gripe. Pero a nosotros no nos interesa si ingresó por gripe, por bronquitis o por... No, ahorita esto no le está pidiendo, ¿sí? ¿Qué les dice acá? Dice, si un paciente ingresa al hospital por enfermedad, hallar la probabilidad de que el paciente se haya curado completamente antes de dejar el hospital. Todos estos pacientes entraron al hospital por enfermedad, independientemente de que haya sido por bronquitis, por neumonía o por gripe. Entonces está diciendo que de todos esos pacientes que entraron, que es el 100%, de hecho, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la probabilidad de que al dejar el establecimiento, estas personas lo hayan dejado completo, o por lo menos que al seleccionar una persona de estas, ¿verdad? Que esa lo haya dejado completamente sano? Cuando ustedes saben que la probabilidad para cada enfermedad en particular es, o sea, para cada persona, para cada enfermedad en particular, ustedes tienen la probabilidad de que salga sano. Entonces dice acá, si el paciente ingresó por bronquitis, se sabe que hay una probabilidad de que salga completamente sano de 7. Si entró por neumonía, 0.8. Si entró eh, por, por gripe, 0.9. Entonces, de hecho, ahí usted lo que hizo, como le digo, fue sacar, eh, por ejemplo, de un paciente que salió del hospital sano, que usted ya sabe que salió sano, ¿cuál es la probabilidad de que haya ingresado por gripe? Eso fue lo que usted calculó. Pero entonces, al final, lo que está calculando es el hecho anterior, ¿verdad? Porque el hecho posterior ya lo tiene, que ya sabe que cuando está sano, que que la probabilidad de que esté sano y haya tenido gripe es de 0.9, ¿ya? O sea, usted ya tiene esa probabilidad. ¿Alguien tiene encendido? Estuardo, lo estamos viendo. Perdón, Ok. ingeniera. No se preocupe. Por mí no hay problema. Lo que pasa es que es para que no entremos a la privacidad de su hogar. Cuando resulte un grupo. Es que no sé si vio mi cara de decepción que no lo entendí nada. Perdón, no se preocupe. O sea, Sí, está ingeniero, bien, honestamente yo también estoy en ¿no? cero ahí. Inge, Ok. yo también creí que lo había hecho bien, pero no creo que solo calculé como toda la probabilidad anterior. Sí. Hice lo mismo que el compañero, pero lo hice de cada uno. Ok. Y No, lo resultado. que tienen que hacer es usar esta fórmula. Sí, no, está bien. Por eso les digo que prefiero que lo hagan antes, porque así me da una idea de lo que están entendiendo. Y ya que ustedes saben que no es,
Entonces ahora es más fácil saber qué es, ¿ya? Lo que ustedes tienen que calcular es esta probabilidad, o sea, que es esto únicamente, ¿sí? Porque les están dando la probabilidad de que salgan sanos, pero para cada enfermedad. Pero ustedes quieren una probabilidad general, ¿ya? Es como, Ingeniera, sí, dígame. ¿y por qué no sumamos, por ejemplo, a mí, por ejemplo, sumar todas las enfermedades, igual nos da 1, ¿verdad? Y le Ajá. restamos todo el porcentaje de la cura, de los que salieron curados. No, porque acá, O sea, lo dividimos, Quijera, lo dividimos, la sumatoria eh, total. no, tampoco. Aquí les está diciendo la fórmula. Aquí les dice. Lo que a ustedes, lo que interesa, porque como ahí era lo que les decía, esto es una probabilidad condicionante. Todo está en función de una condición, porque están amarrados. O sea, el hecho anterior y el hecho posterior está amarrado. Entonces, para saber el del hecho anterior, siempre sigue amarrado del hecho posterior. ¿Ya? Están amarrados, o sea, ustedes no, la cuestión es como que ahí aunque ustedes se quisieran divorciar, o sea, o los quisieran separar, no los pueden separar, siempre van a ir amarrados. ¿Qué quiero decir con esto? Para obtener la probabilidad de B, lo que ustedes están obteniendo ahí es una intersección para cada uno, o sea, esto es lo que deben tener, esta parte de acá, ¿sí? Pero esa parte todavía no la tienen. Pero ¿cómo sacan esta intersección? ¿Cómo sacan ustedes esta intersección? Multiplicando la probabilidad del evento anterior, que en este caso es la probabilidad de la enfermedad en particular, por la probabilidad del evento posterior, que en este caso es que esté sano, una vez que ustedes saben que tiene o que entró por la enfermedad, ¿verdad? En particular, ¿sí? Dicho así más específicamente, si yo quiero obtener la intersección entre que esté sano, ¿verdad? Y que haya entrado por bronquitis, ¿qué tengo que hacer? Voy a multiplicar la probabilidad de que haya entrado por bronquitis por la probabilidad de que esté sano, ¿sí? Es decir, acá particularmente, o sea, van a multiplicar cada uno de estos dos, o cada uno de estos, ¿verdad? Por su pareja correspondiente, ¿verdad? ¿Sí? El hecho anterior, la probabilidad del hecho anterior y la probabilidad del hecho posterior, pero de cada enfermedad en particular, ¿sí? Es para cada enfermedad, ¿ok? Y ahí obtienen ustedes esta intersección que les estaba diciendo, ¿sí? La intersección de cada uno. Y en base a la intersección, ¿cómo obtienen la probabilidad de B? Sumando todas esas intersecciones, pero primero tengo que obtener el valor de la probabilidad para cada intersección, ¿sí? Porque a lo que les decía, lo que pasa es que cada probabilidad que les están dando está como, se las están dando desde perspectivas diferentes, porque la primera probabilidad está en función de todo un espacio muestral, pero la segunda probabilidad que les están dando de cada una de estas solo está en función de, o hacen de cuenta, ¿verdad? Como que su espacio muestral es la probabilidad de B, ya no están tomando a todos los eventos, ¿sí? Sino solo el porcentaje de ese evento o aquellas unidades muestrales de ese evento que cumplen con esa condición, ¿ya? Entonces, ahí, como les digo, es como obtener una probabilidad dentro de una probabilidad dentro de una probabilidad. No sé si ahí me entienden el por qué se hace todo eso, ¿no?
Algo así les tendría que quedar, ¿vean? La probabilidad de que una persona que entró a ese hospital enfermo salga de él completamente sano es una sumatoria de la multiplicación entre la probabilidad de la enfermedad y la probabilidad de que ese paciente esté sano, ¿sí? Pero como les digo, para cada enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente que entró por bronquitis salga completamente sano del hospital? Es 0.7. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente que entró al hospital por neumonía salga completamente curado? De 0.8. ¿Y cuál es la probabilidad de que un paciente que entró por gripe salga completamente curado? Es de 0.9. Pero a mí me interesa la intersección, ¿verdad? Y ya sabemos que la intersección es una multiplicación. Por eso les decía que acá utilizamos todas las propiedades que hemos visto antes, ¿verdad? Porque saben ustedes que una intersección, ¿cómo se saca? Se saca a través de una multiplicación, ¿sí? Y la multiplicación es, o en este caso, una de las partes de esa multiplicación está condicionada. ¿Por qué? Porque depende de un evento anterior. Entonces, se dan cuenta acá, cada una de ellas es un evento dependiente, ¿verdad? La probabilidad de que una persona esté sana depende de la enfermedad con la que entró. Si todas las enfermedades, si todas las enfermedades tuvieran la misma probabilidad de ¿cómo les dijera ahí? Si todas las personas que entraron por enfermedad, independientemente de qué, tuvieran la misma probabilidad de salir completamente sanas, entonces ya ni siquiera tendría sentido hacer todo esto, porque me están dando la probabilidad ya general, ¿entienden? No sé si ahí me captan. Es como sacar un promedio, básicamente, porque yo tengo probabilidades individuales, pero yo quiero como, por así decirlo, ¿no? Porque realmente es, viéndolo desde ese punto de vista, lo que yo quiero es como la probabilidad, pero es una probabilidad, perdón, es una media ponderada, porque está en función de el peso que tiene cada enfermedad, ¿sí? No sé si allá me van captando o no. Ahora sí ya. ¿Sí? Yo más o menos, ingeniera. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos la multiplicación de, por ejemplo, de bronquitis, que es 0.50 por 0.70, y el resultado es la probabilidad de que salgan sanos. Por ejemplo, si la pregunta hubiera sido, si un paciente ingresa al hospital por enfermedad de bronquitis, ¿cuál es la probabilidad de que salga completamente sano del establecimiento? Entonces, solo multiplicamos la cantidad de enfermedades, la cantidad de personas que entraron, que es el 0.50%, Ajá. por el 70%, y ese sería nuestro resultado, que sería el 35%, ¿no? Sí, pero cuando trabajen con probabilidades, acá no pueden usar porcentajes, tiene que ser con proporciones. Ajá, sí, es que era un ejemplo porque... Ya. Ok, sí, así es. Sí es como que, ajá, el 50% de las personas que ingresó, de ese 50%, pero como les digo, ese 50% ya pasa a ser su 100%, ¿ya? De ese, el 70% salió completamente curada, ¿verdad? Pero como este porcentaje que le están dando, es como decir, sí, es lo que usted dice, porque si les digo más, se van a seguir como les voy a seguir complicando el asunto mejor. Sí, así es lo que usted dice, no es solo multiplicar, ¿ya? Como les digo, acá ni siquiera, o sea, ya les están dando los valores como tal, ¿verdad? Pero se entiende que una parte de esta multiplicación, ¿verdad? Una probabilidad no está condicionada por nada, ¿verdad? Porque no estamos
estudiando esa condición, por ejemplo, ¿por qué se enfermó? Ese ya es otro evento particular, ¿verdad? Pero acá empezamos desde que la persona enfermó y cuál fue el progreso de esa persona, ¿verdad? ¿Ya? Una no está condicionada y la otra es una probabilidad condicional. Por eso digo que ahí están, es como una telaraña porque están súper amarradas todas. ¿Sí? Ok, ¿estamos ahí entonces? Y si hacemos otro ejercicio, ingeniera. Es que no hemos terminado con este. Para empezar, no hemos terminado con este. ¿Sí? Aquí solo estamos sacando esta probabilidad, ¿verdad? La probabilidad de D. Pero no hemos usado en sí el teorema de Bayes para calcular un hecho anterior. Solamente hemos obtenido hasta el momento la probabilidad del hecho posterior. ¿Verdad? Ahora va el siguiente. El 2. Un enfermo internado en el hospital ha sido dado de alta, completamente curado. ¿Cuál es la probabilidad de que aquí es ese paciente, pero porque si no ahí se descartar. Vamos a cambiar aquí para que se entienda, ¿verdad? Este es paciente, porque cuando ya salió ya no está enfermo, pero ingresó enfermo, paciente, ¿sí? Aquí también, perdón, ahí es solo, obviamente eso no debería, causarles inconvenientes, pero es mejor ponerles así, ¿verdad? Nombrarlos así para que se entienda mejor. Ok, entonces dice la siguiente pregunta. Un paciente internado en el hospital ha sido dado de alta, completamente sano, completamente curado. ¿Cuál es la probabilidad de que ese paciente haya ingresado por bronquitis? ¿Sí? Entonces, ¿cómo harían esa segunda parte? Lo harían de esta manera. ¿Sí? Multiplican, Yo obviamente, pensé bueno, que nos iba a dejar pensar un ratito. pero como, pues yo les puedo dejar pensar, ya saben, ya más o menos cómo es, entonces Denos ahora, unos 3 minutos para analizarlo. ok, con todo el gusto, Ingeniera. ah, Ahí está, gracias. Quería sí, que, es que no había copiado ok, está bien, pero ahí tienen entonces, ya medio vieron cómo se hace, ¿verdad? Entonces ahora solo replíquenlo y entiendan más o menos cómo se hace y por qué. El final sí va a ser mañana el parcial, Inge. Así es. Mañana es el segundo parcial. Como la vez anterior, vamos a tener 1 hora de clases y tienen 2 horas para resolver el parcial. Entonces van a tener el parcial de 7 a 9. Se los voy a escribir ahí en la plataforma para que todos estemos enterados y después no hayan dudas. Hoy sí, yo casi siempre hago eso, pero esta vez no lo he hecho porque lo hemos hablado aquí en clase. Pero lo voy a escribir hoy saliendo de la clase para que sepamos todo. ¿Bajo qué condiciones se harán el segundo examen parcial? ¿Le puedo dar la analogía? ¿Cómo lo respondí? Si está bueno o no, ingeniero. Sí, así es.
Como la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que ese paciente haya ingresado por bronquitis? Entonces, Ajá. como el inciso anterior, lo que hicimos fue multiplicar la probabilidad de la bronquitis por el resultado de estar sano, ¿verdad? La probabilidad de estar sano. Así es. Esa multiplicación yo la dividí por la probabilidad que antes encontramos, que fue la sumatoria de todas las probabilidades de las intersecciones, ¿verdad? Así es. Y obtuve 0.45, no sé si así era el procedimiento. Nuevamente, ¿me puede decir cuál utilizó en la parte del numerador? La que está arriba, Ajá. donde está arriba de las letras rojas, ¿verdad? Y bueno, sí, utilicé la que está, la de la probabilidad de la intersección de A y B, Ajá. o la probabilidad de B, la de arriba, ajá, dividido la de arriba. Ajá. Y ese resultado me dio 0.45. Pero acá, en esta parte tengo duda. ¿Qué utilizó? Yo creo que ahí ya estoy viendo un error. Ajá. No, eso fue lo que hice, utilizar la intersección de la bronquitis partido el resultado total de todas las intersecciones. Así es, exactamente. Eso es solo la probabilidad de la intersección que de hecho ya la tienen porque la tuvieron que haber calculado antes de hacer esta suma, dividido la suma de todas las probabilidades. Entonces, como siempre les digo, aquí, aquí lo que están sacando es como el porcentaje de esta probabilidad que yo acabo de sacar, cuál es el porcentaje que representa esta intersección. Básicamente eso es lo que les está diciendo. O sea que, ingeniera, teníamos que dividir el 0.35 dividido el 0.77 que nos dio la suma total del Así es, ejercicio anterior. así es. Y nos da 0.45 y ese es el resultado. Pero sí les das, bueno, tal vez yo me confundí. Ajá, a los demás les da 0.45. A mí me dio 0.45. Ok, entonces creo que yo hice mal la multiplicación. Yo tengo otro resultado, pero quiero ver si es el de la bronquitis. Tal vez me confundí, pero quiero ver. ¿Dónde están las probabilidades? Es 0.5 Si lo tiene bien, solo la... por 0.7. Sí, ingeniera. Entonces yo creo que me salté algo ahí. Esto lo acabo de hacer. Entonces vamos a ver. A todos les da 0.40 y tantos. 0.45, ingeniera. Ok, vamos a ver. Voy a comprobar. Sí, seguramente porque 0.5. Entonces creo que, que yo lo hice en la calculadora, pero mi calculadora a veces ya no tiene, no me, está muy duro el teclado, entonces yo digo que no me tomó en cuenta el 0.5. Porque Ya Me está imagino que es la 0.7. calculadora que utilizaba cuando era en sus tiempos de estudiante. Exacto, entonces A yo la creo que gran... fue por eso. Ajá, Ya, entonces cuesta mucho y lo hice, sí, es 0.45. Entonces creo que multipliqué, ¿sabes? Pero no me lo dio ahí. Es que ahí está. Entonces es 0.45, sí. Esta es la probabilidad entonces, ¿ok? ¿Estamos ahí? Si se dan cuenta, entonces al final no es tan complicado como parece, ¿verdad? Porque la fórmula es así bien grande, pero básicamente es lo que les digo, todas las probabilidades que dicen ahí ya se las están dando, entonces solo ustedes tienen que ver cuál de esas probabilidades es la que no está condicionada por nada, cuál es la que está condicionada, cuál es el componente independiente, cuál es el componente dependiente. Eso es lo que ustedes tienen que saber interpretar, ¿verdad? Pero la fórmula es bastante sencilla, ya una vez que está interpretada. Entonces aquí la dificultad de este tipo de situaciones es entender bien quién es el evento anterior, quién es el evento posterior, si me están dando
si me están dando la probabilidad general de B o si solo me las están dando por partes, ¿verdad? Entonces, para ver cómo debo proceder, ¿verdad? Como les digo, si a ustedes le dan ya la probabilidad de B en general, ya no necesitan hacer este cálculo, ¿verdad? Ya solo necesitan la probabilidad de la intersección que a ustedes les interesa. Y asimismo, esto lo hicimos para bronquitis, pero asimismo, ¿verdad? Pueden hacerlo ustedes para gripe. ¿Cómo harían la probabilidad para la gripe? O sea, que aquí dijera, por ejemplo, un enfermo internado en el hospital ha sido dado de alta completamente curado, ¿verdad? Obviamente, acá lo que pasa es de que ustedes no saben si ese enfermo, o sea, si ese paciente que salió del hospital, no saben ustedes por qué ingresó, ¿ya? Entonces, aquí lo único que pueden hacer es trabajar con probabilidades. Bueno, usted ya ingresó, ya salió el paciente, pero a ustedes les da curiosidad de saber por qué enfermedad habría ingresado, ¿verdad? Pero como les digo, si no ven el registro, entonces, o no tienen el registro, solo pueden ustedes estimar, ¿verdad? La probabilidad, solo pueden calcular la probabilidad, que como siempre eso no les asegura a ustedes que sea completamente así, ¿verdad? Pudo haber ingresado, porque obviamente si estamos diciendo aquí que ingresó, que hay una probabilidad de que haya ingresado que haya ingresado al hospital por bronquitis. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya ingresado por bronquitis? ¿Cuál es la probabilidad? Nuevamente, para ver si me doy a entender. ¿Ya va? Solo para, De como les que, digo. Ujú, de que no haya entrado por bronquitis así es, y que probablemente sí haya sido por las otras dos enfermedades. así es. Entonces, yo pienso que hay que sacar la intersección de gripe y de neumonía, hacer una suma y dividirlo por la probabilidad de B. Bueno, voy a volver a repetir para ver, porque no lo dije completo, ¿no? La cuestión es que acá ustedes ya saben que un enfermo internado en el hospital, o sea, el enfermo que estamos estudiando, al saber nosotros que está completamente curado, acá estamos calculando la probabilidad de que ese paciente haya ingresado por bronquitis. Pero si en base a esta información que yo tengo acá, con este mismo paciente, ok, si el paciente tiene una probabilidad de haber ingresado al hospital por bronquitis, ¿cuál sería la probabilidad de que entrara por otra enfermedad? Por ejemplo, yo digo, ese paciente que se acaba de ir ingresó por bronquitis, ¿va? Pero ya numéricamente sabemos cuál es la probabilidad de que sea cierto, de que ese paciente efectivamente haya ingresado por bronquitis. Pero ¿cuál es la probabilidad que tengo de equivocarme? Como si ingeniera podría explicar otra vez. Ya me Ya Compañero, más o menos lo no entendí. sería... dale, hablaba, compañero. Ajá, ajá. Discúlpame. Bueno, entonces que queremos saber que si entró por otra enfermedad es restarle al 1 el 0.45, que el 1 es el... Exactamente. Muy bien, eso es. Eso le iba a Está, decir. Ujú. Pero digo, a veces uno como que la piensa un montón, pero las cosas no son tan complicadas. O sea, siempre hay que usar con este tipo de cosas, hay que utilizar el sentido común, ¿verdad? Y de hecho en un examen les puede venir esa pregunta. O sea, como les digo, les pueden decir, bueno, calcule la probabilidad de, según todo lo que ya pasó, calcule la probabilidad de que no haya ingresado por bronquitis. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues lo más acertado acá, en este caso, es
justamente lo que hicimos, ¿verdad? A mí no me interesa la probabilidad de que haya ingresado, de que se haya ido y que esté completamente sano y que haya ingresado por bronquitis. No, no me interesa eso. A mí me interesa saber cuál es la probabilidad de que no haya ingresado por bronquitis. Pero para mí es mucho más sencillo calcular esta probabilidad y restar, ¿verdad? Restarle a 1, como ustedes dicen. Entonces, obviamente, hay una probabilidad del 0.55 o del 55% de que ese paciente que ustedes seleccionaron no haya ingresado por bronquitis bajo estas condiciones. ¿Sí? Sí, ingeniera, ahorita que usted está explicando, sí, es así. Y uno la piensa mucho, y uno no capta la pregunta. Exacto, entonces, ajá, hay cosas que son bien sencillas, pero sí cuesta un poco analizarlos, ¿verdad? Obviamente también tiene mucho que ver la forma en que está, por ejemplo, la pregunta, ¿verdad? En que le estaban haciendo a ustedes la pregunta. Por lo menos la forma en la que yo les hice la pregunta, tal vez los confundía un poco y también les puede confundir a ustedes el hecho de que estemos hablando de otro tema, ¿verdad? Entonces uno se concentra mucho en el tema y se olvida de lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces, porque ahí para obtener esa probabilidad que yo les estoy diciendo, lo que tengo que usar es únicamente la propiedad básica de la probabilidad, ¿verdad? Que es que todos mis eventos sumen 1. Entonces, lo más sencillo para obtener ese evento es solamente hacer la resta, ¿verdad? Que ya es otro evento el que me están preguntando, contrario a este, ¿sí? Entonces, en algunos casos, y lo van a ver ustedes, de hecho, lo vamos a ver en distribución de probabilidades, que a veces para encontrar la probabilidad de un hecho, lo mejor es, o lo más fácil es, calcular su evento complemento, que se acuerdan cuál es el evento complemento. El que se haya curado. No. No. Bueno, empecemos por el concepto de evento complemento. El evento complemento es todo aquello que no cumple con estas condiciones, con las condiciones de su evento como tal. ¿Cuál es mi evento acá? Mi evento es que se haya curado completamente y que haya ingresado por bronquitis. Entonces, el evento complemento es todo lo contrario a ello, ¿verdad? En este caso, obviamente acá sí que se haya curado, sí. Esto se sigue cumpliendo porque es un hecho que pasó antes, ya no lo puedo cambiar, ¿verdad? Pero que no haya ingresado por bronquitis, ¿sí? Por eso se llama complemento, ¿verdad? Que era lo que veíamos antes, es como lo que no está pasando, ¿sí? Porque en general hay una cosa, o ocurre su evento o no ocurre, ¿verdad? En este caso, el evento complemento es lo que no ocurre, ¿verdad? En su evento. Entonces, hay que tener muy, digamos, muy en cuenta todos los conceptos, ¿verdad? Para poder responder a una pregunta. Pero a veces, como les digo, las preguntas no son tan complicadas, ¿sí? Solo hay que saber entender el contexto en el que me están preguntando a mí, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante, como les digo, lo del evento complemento y cómo se usa, lo vamos a ver más adelante en temas posteriores. Así que no se preocupen, eso es solo como un medio adelanto, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo cómo se pueden manejar las preguntas. Y que de hecho yo puedo hacer eso, ¿verdad? Pedirles otra probabilidad, ¿sí? Digo yo, pues no lo he, o bueno, en algunas ocasiones sí lo he hecho, pero más que todo con distribución de probabilidades. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿no? Solo para recapitular. Para el teorema de Bayes, lo importante es que ustedes sepan cuál es el evento posterior, cuál es el evento anterior, ¿verdad? Y
que sepa identificar cuándo está condicionado un evento, ¿sí? Eso es básicamente, ¿ok? Que aprendan a reconocer cuándo hay condición y cuándo es un evento independiente, que no depende de nada más, ¿sí? De esto tal vez les deje una hoja de trabajo, pero después de que tengamos el segundo examen parcial, porque yo sé que ustedes se van a dedicar al segundo examen parcial, ¿verdad? Entonces, después de eso les voy a dejar una hoja de trabajo de probabilidades para que ustedes practiquen estos temas que hemos visto, ¿sí? Entonces, antes de pasar a nuestro siguiente tema, que corresponde también a probabilidades, pero ya es ver distribución de probabilidades para variables discretas específicamente y para variables continuas, ¿verdad? Pero antes de ver eso, también hay otros principios que se utilizan o que con los que vamos a trabajar, ¿verdad? Que es un principio de conteo acá en estadística, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente ese principio de conteo habla de cómo podemos saber nosotros cuántos posibles resultados podemos tener de un experimento. Es decir, ¿verdad? Dependiendo acá de cómo trabajemos el experimento, si lo vamos a trabajar de forma individual, si lo vamos a trabajar por grupos, si vamos a utilizar muestras, pero yo puedo puedo saber, ¿verdad? Esto es básicamente con las variables continuas, ¿sí? Que como decimos, hemos estado trabajando y seguiremos trabajando con experimentos de resultados aleatorios. Entonces, obviamente nosotros no podemos saber cuando es así, ¿verdad? Es muy difícil saber, de hecho, hasta cuáles son los posibles resultados que podemos tener, pero podemos cuantificar cuántos, ¿verdad? Obviamente no todos van a formar parte de em, de nuestro, de nuestro evento, ¿verdad? Al final, pero sí podemos saber cuántos posibles resultados me puede dar. O sea, ahí me pueden decir, bueno, si yo trabajo con grupos de individuos, yo puedo tener, por ejemplo, 20 resultados posibles, aunque al momento de hacer aunque al momento de hacer mi experimento solo tenga 5 de esos, ¿verdad? 5 en este caso serían sucesos favorables, pero tenía 20 posibles resultados o tener 100 posibles resultados, ¿sí? Entonces, para ello se utiliza el principio multiplicativo, que dice acá que básicamente acá va a depender de el número de sucesos que nosotros tengamos dentro o que se tengan dentro de ese experimento, ¿verdad? Entonces, dice acá que si un primer suceso puede efectuarse de P maneras diferentes y si después de que ese suceso ha sido efectuado, un segundo suceso puede efectuarse de P maneras diferentes y finalmente un késimo suceso puede realizarse una probabilidad, o sea, un número de veces, ¿verdad? De maneras diferentes. Entonces, todos los sucesos pueden realizarse en el orden especificado en una multiplicación, ¿verdad? Para obtener, en este caso me dice que es el producto, el número o el número o las diferentes maneras de poder obtener un resultado va a estar en función de los sucesos que deban ocurrir, ¿verdad? Para que se dé un resultado en específico. Entonces, este principio multiplicativo hace referencia más que todo a aquellos experimentos que dependen de varios sucesos, ¿verdad? Porque ya esto, si se dan cuenta, ya lo habíamos visto antes, ¿sí? Menciona la probabilidad, pero aquí vamos a hablar del número de veces, ¿verdad? El número de veces que
o el número de maneras que puede ocurrir cada una de esas etapas de un experimento. Obviamente, como les digo, si un experimento solo depende de una etapa, entonces el número de resultados posibles va a depender de solo esa etapa, ¿verdad? Solo de las maneras diferentes en las que se puede dar esa etapa. Pero si depende de varias etapas y en cada etapa tiene cierta cantidad de posibles resultados, entonces el número de resultados del evento o del experimento como tal va a depender de cuántas maneras tengo en cada etapa. Y es una multiplicación de todas esas, ¿verdad? De todas esas maneras de poder obtener el resultado, ¿ok? Entonces, veamos este ejemplo bastante sencillo para entender un poquito, ¿verdad? Lo que me dice el principio multiplicativo en este caso, del principio de conteo, ¿sí? Entonces dice acá, si un hombre tiene 2 camisas y 4 corbatas, entonces tiene 8 maneras diferentes de escoger una camisa, ¿verdad? Y la corbata, ¿ok? Entonces, como les digo, si yo quiero ver, bueno, ¿qué combinación? Mi experimento es ver ¿verdad? Las posibles combinaciones, ¿ok? Pero entonces, para la selección de la camisa, tengo 2 posibles resultados porque tengo 2 camisas, entonces puedo seleccionar cualquiera de las 2, ¿verdad? Y cada camisa tengo 4 maneras de combinarlas con las corbatas, ¿ok? Entonces yo digo, bueno, para una sola camisa tengo 4 formas de combinarla con la corbata y para la otra camisa tengo otras 4 maneras. Entonces al final, ¿verdad? Es la suma de estas 2, ¿ok? Y tengo 8 maneras de vestirme o de hacer esa combinación. En términos generales, ese es el principio de conteo, ¿ok? Ya vamos a ver que ese principio de conteo también va a depender de si me interesa a mí el orden en el que selecciono esos elementos o si el orden no importa, ¿verdad? Vamos a verlo en un momento. Pero antes de ello, veamos que aquí estoy diciendo numéricamente cuántas maneras hay. Si yo quiero ser más gráficos, yo puedo hacerlo de esta forma que se llama diagrama de árboles, ¿verdad? Entonces, aquí es siempre, ¿verdad? Seguimos hablando del principio de conteo, pero aquí ya se hace de una forma descriptiva, en el que me describe gráficamente, ¿verdad? O visualmente, cuáles son los componentes de cada combinación que yo estoy teniendo. Tengo 8 combinaciones posibles y aquí me dice entonces que puedo combinar la camisa 1 con la corbata 1, la camisa 1 con la corbata 2, con la corbata 3 y con la corbata 4. Entonces, sería acá básicamente el conjunto de cada uno, ¿verdad? Eso es lo bueno, aquí se me pasó esto, pero es como combinar cada uno, ¿sí? De forma gráfica, de forma visual. En el otro solo me dice la cantidad de combinaciones, pero no me dice cómo están combinadas. Y el diagrama de árbol, entonces, en este caso me sirve para saber cuáles son los elementos de cada combinación. ¿Ok? Dicho esto, entonces, vamos a ver que hay 2 tipos en este caso, de poder encontrar el número de posibles resultados, ¿verdad? En un experimento dependiendo de las características de las combinaciones. Es decir, en algunos casos es importante el orden en el que yo hago una combinación. Y en otros es única, lo que importa es o van a ser los individuos que están dentro de esas combinaciones, ¿verdad? Sin importar en este caso el orden, ¿ok?
Entonces, este principio de conteo hace más referencia a cuando nosotros formamos grupos, ¿ok? Para poder obtener un posible resultado. Entonces, veamos acá que lo primero es encontrar los posibles resultados mediante una permutación. Y una permutación en este caso dice que es una disposición de objetos sin repetición y en la que el orden de los objetos es importante. Hablábamos allá de etapas, pero podemos también hablar de grupos, ¿verdad? Entonces, de que un experimento esté en función de lo que ocurre en un grupo de elementos o en un grupo de personas o en un grupo de individuos. Entonces, y acá también esto se utiliza mucho en la parte de muestreo, ¿verdad? Y recuerden que acá en estadística la mayoría de los estudios que se hacen a través de un muestreo, ¿verdad? Entonces acá cuando hablo de un muestreo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy formando grupos, pero entonces dentro de un total de datos que yo tengo dentro de una población, ¿cuántas combinaciones diferentes puedo hacer de la muestra? ¿Ok? Entonces, pongamos acá el ejemplo de que ustedes como grupo, ¿verdad? Que ahorita tenemos 16 conectados, bueno, 15 conectados. Yo quiero hacer un estudio o hacer una entrevista para poder conocer ciertas características de ustedes. Por ejemplo, puede ser, vamos a hablar de condiciones numéricas, que sea la altura, la edad o el peso, por ejemplo, para poder caracterizarlos a ustedes como grupo, pero no los voy a utilizar a todos, sino que por cuestiones de tiempo, por cuestiones de costos, solo voy a utilizar a una parte. Entonces, pero ¿cuántas posibles combinaciones puedo hacer? ¿Sí? Entonces, ahí tengo que tomar en cuenta si a mí me importa el orden de los grupos o me importa únicamente los elementos que están en el grupo. ¿Sí? Entonces, en la permutación se hace, ¿verdad? O en este caso, obtenemos el número de posibles resultados de grupos o de posibles resultados de un experimento cuando a mí me interesa el orden de los objetos que van a formar cada grupo. En este caso, es decir, si yo estoy diciendo, para que se entienda un poco mejor, si yo estoy diciendo que voy a utilizar a 5 de ustedes para poder hacer la caracterización del grupo, pero que me interesa el orden, yo puedo, por ejemplo, seleccionar a, voy a ver si tengo acá, para poder hacerlo más fácil, creo que sí tengo una que es de texto. ¿Ok? Entonces, podría ocurrir esto, ¿verdad? Obviamente. La selección es al azar. Entonces yo podría elegir a Adriana en primer lugar, después a Macario, después a, vamos a ver, a Álvaro. Perdón ahí que no lo pongo con mayúscula, pero es más sencillo. A Ever. ¿A quién más? Vamos a ver quién más está. No sé si están. Aquí está. A Cecia. No sé si es así, creo que sí es así. Y entonces aquí ya tengo a 5. Pero cuando yo hablo de permutación, estoy diciendo que me interesa el orden. Aquí elegí primero a Adriana. Eso significa que si me interesa el orden, este grupo de datos ya no es el mismo. Ay, ¿qué estoy haciendo? Permítame, no sé qué es. ¿Por qué no? Ups, aquí no puedo. No sé qué hice. Así se... Quería hacer algo, pero creo que... Vamos a ver si me funciona. Aquí está.
solo con que yo cambie el orden y que quite a Adriana en primer lugar y que primero seleccione a Macario, estos dos grupos ya son diferentes. Ya no tengo el mismo grupo. Ya no puedo decir que este grupo en donde está Adriana como primer lugar, ¿verdad? En la que seleccioné primero a Adriana y luego a Macario, ¿verdad? No es el mismo que este, porque en este seleccioné primero a Macario. Entonces son las mismas personas, pero como no lleva el mismo orden, ya los tomo como dos grupos diferentes. Y solo con estas 5 personas, cuando yo digo que a mí me interesa el orden, yo tengo en este caso tengo un sinfín de probabilidades. De hecho, borré lo que no quería, pero bueno. Que con esas 5 personas yo tengo diferentes grupos, ¿verdad? Puedo hacer como 25 grupos o más. Pero ¿cómo puedo saber qué cantidad de grupos hacer? Porque ahorita estoy especulando, ¿verdad? Entonces, el máximo de posibles grupos que yo puedo hacer los puedo obtener con esta fórmula, que es la fórmula de permutaciones, ¿sí? Entonces, aquí, vean si se dan cuenta, dice que para obtener el número de permutaciones, o el número de posibles resultados que yo puedo obtener, está en función de n, que en este caso van a ser el tamaño de la muestra, que en este caso yo decía que eran 5, y aquí dice que R, en este caso, ¿verdad? Es el tamaño de los grupos. Solo déjenme ver aquí, sí. De aquí el número de permutaciones de n objetos tomados de R en R, ¿sí? Entonces este es el tamaño del grupo en general, que seríamos 16, y este es, en este caso, perdón, estoy usando palabras que pueden confundir un poco, entonces voy a decir, este es el total de datos que tengo disponibles, ¿ok? Y este es el tamaño de los grupos, ¿sí? En este caso yo tengo 16 personas. Si yo lo quiero tomar para todos, n sería igual a 16 y r sería igual a 5, que es el tamaño de cada grupo. Entonces, eso me dice a mí, me va a dar a mí todos los posibles grupos que yo puedo formar con ustedes, ¿sí? Y este símbolo que tenemos acá, que es como un signo de admiración cerrado, hace referencia a un número factorial, ¿sí? Y un número factorial es esto. El número factorial es el producto de cualquier número entero positivo, ¿verdad? Multiplicado por todos los enteros o todos los números enteros menores a él. ¿Ok? Por ejemplo, el factorial de 0 es igual a 1. El factorial de 1 es la multiplicación entre 1 por, en este caso, el número menor, que es 1. O sea, solo lo multiplico por el mismo. Entonces sería 1 siempre, ¿verdad? El 0 es por definición, aquí me lo están diciendo, ¿ok? Porque no tiene sentido. Pues por definición, ¿para qué a veces, como les digo, más explicaciones es más complicado, pero es lo que dice la teoría. Entonces, el factorial de 2 va a ser 2 por 1, que es el número menor, y el factorial de 3, vean que es 3 por 2 por 1, ¿sí? El factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, el factorial de un número es ese número multiplicado por todos aquellos números anteriores a él, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, es lo que se tiene que hacer. Y obviamente, si lo quieren sacar, no lo vamos a sacar así paso a paso, porque es muy complicado, más si ustedes tienen, por ejemplo, números de 50, de 100, cosas así. Entonces, acá en su calculadora ustedes tienen una función que es factorial y también tienen ustedes en la función en
en Excel, ¿verdad? Ahí ustedes buscan factorial y les sale y esa es la función que ustedes utilizan, ¿ya? Pero se trabaja de esta forma entonces. Acá les da el posible número de resultados. Y esa es la cuestión. En permutaciones, y esta fórmula me lo dice, me interesa el orden de los valores, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá dice, calcula el número de permutaciones diferentes que puede tomarse con las letras A, B, C, D, E, F, G, tomando 3 a la vez, ¿sí? Entonces, N es el total de las letras que ustedes tienen disponibles, que sería 7, y el 3 es el número de letras que que tienen que estar en cada grupo, ¿ok? Entonces, aquí le sacan el factorial, aquí es le siguen sacando el factorial, sería 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y ahí les daría entonces a ustedes el factorial de 7. Eso dividido entonces dentro de 4 menos 3, ¿verdad? Que es lo primero hacen la resta de adentro y después aplican el factorial de ese número y les da el total de posibles combinaciones. Entonces, solo con estos 7 elementos yo puedo hacer 210 combinaciones, ¿sí? Esos serían mis posibles resultados, ¿ok? Si para mí cada grupo fuera un resultado de algún experimento. Y luego tenemos las combinaciones, que en este caso, en las combinaciones, nos interesa saber el número de resultados, pero aquí, ¿verdad? El orden no es importante. Entonces, era con el ejemplo anterior, ¿verdad? A mí lo que me importa es qué individuos están dentro de ese grupo. No importa el orden en el que lo selecciono. Entonces, con el ejemplo anterior que teníamos a Adriana, Macario y a los demás en los dos grupos, para una combinación, esos dos grupos, o esos dos conjuntos de datos que formamos ahí, sería solo un grupo, si lo vemos como una combinación. Si lo vemos como una permutación, tengo dos grupos, ¿ok? Entonces, en realidad, para un conjunto de datos, ustedes siempre van a tener más posibles resultados con una permutación que con una combinación, ¿ok? Entonces, la fórmula para ello es esta, ¿verdad? Que es combinaciones va a estar en función del tamaño de o el n, ¿verdad? Sería el total de datos disponibles. R es el tamaño de los grupos, n, y lo utilizan como un factorial, ¿verdad? Entonces acá, para cada parte tienen que sacarle el factorial del número. Entonces, así obtienen ustedes el número de posibles resultados cuando el orden no interesa. Y esto que les estoy diciendo se trabaja o se utiliza mucho para, para muestras, o como les digo, cuando yo obtengo una muestra para saber cuántas posibles muestras o combinaciones de muestras puedo tener en una población en general. Entonces, suele utilizar mucho el concepto de permutación y combinación, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, acá vean, entonces dice, si se tiene las letras A, B y C, calcula el número de permutaciones y combinaciones que se pueden formar tomando las letras de 2 a la vez, que sería el grupo más pequeño que ustedes pueden tener de una permutación o de una combinación, ¿verdad? Ese es el grupo más pequeño, ¿ok? Entonces vean que acá yo combino y en permutaciones, como les digo, el orden sí importa, que eso quiere decir que no es lo mismo que seleccionar AD que BA, ¿verdad? No es lo mismo seleccionar AC que CA. Entonces acá yo tengo 6 posibles resultados cuando a mí me interesa el orden y cuando el orden no me interesa digo que AD y BA es un mismo grupo, ¿sí? No los distingue, los toma como un mismo grupo. ¿Ok? Porque lo único que importa son los elementos que hay, ¿verdad? No el orden en el que los seleccionamos. Entonces, hay 3 combinaciones y 6 permutaciones, ¿ok? Entonces, acá está también, en términos generales, ¿verdad? La comparación o las diferencias que hay entre permutación y combinación, que ustedes pueden ver que ya las mencionamos antes, ¿verdad? Aquí
Básicamente dice que es la selección de objetos, valores y símbolos con especial atención en el orden en el orden o la disposición de los elementos, que la combinación no importa, ¿verdad? El orden de los elementos, sino únicamente qué elementos están formando ese grupo, ¿verdad? Entonces acá se da importancia a la ubicación de los elementos y acá se da importancia a la elección de los elementos, ¿sí? Y aquí les dice a ustedes, ¿verdad? También el orden, los valores están en orden y los valores acá no están en orden. Y ahí pueden ustedes ver cuáles son como las diferencias entre estos dos conceptos, ¿verdad? Básicamente para que ustedes sepan que en algún momento vamos a trabajar con permutaciones y con combinaciones y vamos a utilizar este concepto también mucho del número factorial cuando empecemos a ver distribución de probabilidades. ¿Ok? Entonces, creo que hasta acá lo dejaríamos el día de hoy, ¿verdad? Yo pensé que nos iba a dar tiempo de ver el otro tema, pero no. Entonces, mañana empezamos a ver distribución de probabilidades, la primera hora y luego, pues ya tenemos el segundo examen.